Hola querida familia, les saludo en el nombre del Señor en esta mañana y damos las gracias al Señor por un nuevo día de vida. Hoy quiero hablarles de Juan capítulo 3, versos 16 y 18. Un versículo muy conocido tal vez por ustedes, lo han escuchado tal vez más de alguna vez, por ese momento digamos poder compartirlo con aquellos que no lo conocen, aquellos que son amigos suyos, familiares, y que tiene una connotación más importante porque es el versículo más conocido de la historia, del cristianismo. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que el Señor añada su bendición a su palabra. Este es un versículo que demuestra tal vez todo el amor de Dios hacia el ser humano y que refleja el amor sin condición que Dios entregó ahí en la cruz. Y para que entiendas esto un poquito quiero hacerte una pregunta. Si tú supieras que estás condenado a una pena de muerte, por lo que sea, ¿cuánto dinero estarías dispuesto a pagar por tu vida para ser rescatado de allí? ¿Qué valor le pondrías a tu vida? Por cierto, esta pregunta habría que darle una connotación diferente cuando se trata que de otra persona te haga la evaluación, que seguramente los valores serían totalmente diferentes, que un tercero, un amigo, qué sé yo, qué valor le daría a tu vida. Pero la verdadera pregunta es qué valor le das tú a tu vida, tú personalmente. Pueden haber varias respuestas también a esto porque hay personas, digamos, que poco valorizan su vida y se han dejado llevar por los problemas, por las vicisitudes de la vida y le bajan el valor a la vida. Pero la verdad que la vida es un don de Dios, es un regalo de Dios. Eh, Sin embargo, Jesús pagó un alto precio por tu vida y lo hizo completamente gratis, sin que te costara ningún peso, ningún sacrificio. Y aunque tuviéramos inclusive todo el oro del mundo, tal vez no alcanzaría para pagar toda nuestra deuda. El valor que nosotros podemos darle a nuestra vida es totalmente diferente al valor que Dios le da a tu propia vida. Porque cuando le damos nuestro valor a la vida, lo podemos monetarizar, perdón, lo podemos llevar al peso y va a haber una cantidad incalculable tal vez en nuestra mente que para Dios va a ser mínima. O sea, la deuda es tan grande que ni con todo el oro del mundo nosotros podríamos pagar la deuda que tenemos. Y ahora usted puede decir, ¿por qué tengo esa deuda? Bueno, tenemos que ir a Génesis, ¿cierto? Al capítulo 1, verso 26, donde el hombre decide apartarse de Dios a causa de la desobediencia. De ahí viene todo. Dios tenía un plan maravilloso para la vida del hombre, pero ahí se truncó con esa decisión de Adán y Eva de hacer su propia voluntad y desobedecer a las órdenes que Dios les había dado. Bueno, desde allí entonces comienza el drama para el ser humano, ahí comienza la historia, ahí comienza la degradación del ser humano, ahí comienza la corrupción del ser humano, porque el hombre ya nunca más pudo ser como Dios lo había planificado, sino que a través de las generaciones se fue corrompiendo su alma de tal forma que necesitamos urgente un Salvador. Ahora necesitamos el Salvador no por lo corrompido, porque la corrupción es producto del pecado inicial. Dios quiere salvar tu vida, Él decide en ese mismo momento
de poder pagar esa deuda y comienza, ¿cierto?, a urdir en su mente cómo hacerlo. Y lo hace a través, ¿cierto?, de ese sacrificio grande que Jesús hizo. Dice, en el primer versículo dice, porque de tal manera, o sea, podemos decir, porque de tal forma amó Dios al mundo, que dio su único hijo para que pudiera rescatarnos. O sea, Él sacrificó a su hijo para que viviera en medio de nosotros. Trataba de persuadirnos a que creyéramos en ese Jesús. Ustedes ya saben la historia, los israelitas aún no creyeron en ese Mesías y aún lo esperan, mas Jesús cuando muere allí en la cruz, muere por el pecado de todos nosotros. Por eso que Jesús pagó un alto precio por tu vida y lo hizo completamente gratis, sin que nos costara ningún peso, ningún sacrificio. Y así, ¿cierto? Aunque tuviéramos todo el oro del mundo, como les dije, no alcanzaría para pagar toda esa deuda. Ahora, comúnmente cuando nosotros recibimos algo gratis, la tendencia es a quitarle valor, porque es gratis, o sea, todo lo gratis no le damos un valor, sino que le damos un valor muy bajo. ¿Por qué? Porque no nos costó nada, es gratis. Y, y nos cuesta creer, y algunos también quieren pagar esta deuda que tienen con Cristo haciendo algún tipo de demandas, un tipo de sacrificio. Todos podemos saber, digamos, que muchos, digamos, han entregado sacrificios a los ídolos. Antiguamente los sacerdotes se flagelaban para maltratar su cuerpo, para minorizar un poco esa culpa al hombre, pero nada de eso, ¿cierto? Sirve. Los que van a hacer una mandita, los que van a hacer un sacrificio, no sé, ir de rodillas caminando hacia un altar de un dios pagano, de nada sirve, ¿cierto? Y no sirve de nada simplemente porque eso no paga la deuda, porque eso ya estaba pagado, o sea, es como que está haciendo algo de más, no tiene por qué hacerlo, porque Dios a través de Jesús ya pagó esa deuda. Y la verdad que en nada aporta, porque Dios nos ama de tal forma, como dice la palabra ahí en Juan 3, que envió a su Hijo a pagar esa deuda de todo el mundo, solo por amor, solo porque Él nos ama, solo porque somos su criatura, porque Él nos creó. Y a Él le duele, ¿cierto?, que estemos en la condición que estamos, habiendo, ¿cierto?, Él planificado para que el hombre fuera feliz y tuviera, ¿cierto?, vida eterna, ¿cierto? Entonces, ahí está ese amor, ese tremendo amor, es de tal forma, dice el versículo, que envió a su Hijo Jesús a pagar la deuda de todo el mundo solamente por amor. La pregunta es, ¿cómo Él nos va a amar con ese amor eterno si Él fue nuestro creador? ¿Cómo no nos va a amar? Cuando Él, ¿cierto?, hizo al hombre, lo creó a su imagen. Entonces es algo tan diferente a toda la creación. Porque cuando hizo al hombre, dice, va con esto, Señor, mira, papá, mira lo que hice al hombre, al hombrecito. Por eso que lo amaba, quería rescatarlo. De hecho, Dios quiere que nosotros volvamos al estado inicial a través del creer para tener esa vida eterna y poder entrar al plan inicial. Ahora, pero el pago será efectivo solo para las personas que creen. Y ahí está el requisito. Él murió por todo el mundo, pero no todo el mundo va a ser salvo, sino solamente aquellos que crean en la obra de Jesucristo, aquellos que creen que Jesús murió y al tercer día resucitó para darnos vida. De otra manera, no tendría ningún sentido el Evangelio. ¿Cómo? No murió por todo el mundo, claro, es totalmente cierto, pero solamente los que creen, dice la palabra, serán rescatados y podrán recibir el beneficio o el don o el regalo de la vida eterna.
Desgraciadamente, debido a la incredulidad, los que nos declara este hermoso versículo, el más repetido por los cristianos, dice que el que no ha creído ya ha sido condenado. Y eso es lo triste, porque a pesar que la deuda está pagada, de nada te servirá si no crees en el verdadero Hijo de Dios, en Jesús, que dio su vida por rescate por mucho. ¿Sabe usted que Dios pagó el más alto precio por tu vida? Por eso que la pregunta inicial es ¿cuánto pagarías tú por tu vida? Dios ya pagó el más alto precio que podía haber pagado. No hay precio en el mundo, no hay dinero en el mundo que cubra lo que pagó Jesús, para que ya no vivas en esclavitud. Y no te costó ni un peso, es gratis. El amor de Dios es incondicional. Él te ama porque es tu creador. Y debido a la desobediencia, ¿cierto? El hombre fue apartado de Dios y como consecuencia abandonado. Pero era tan grande el amor de Dios que inmediatamente comenzó a urdir un plan para el propósito de rescatar a ese hombre, a ese hombrecito del pecado, y envió a su propio hijo en rescate de este hombrecito. La palabra evangelio tiene un significado que es buenas noticias. Por tanto, la buena nueva del evangelio es que Cristo murió por ti, nos redimió de nuestro pecado y nos dio vida eterna. Vuelvo a repetir, a todo aquel que ha creído, a la obra redentora de Jesús el Señor. Si aún no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, si tú estás escuchando y es primera vez que estás escuchando esto, hoy es el tiempo que te humilles delante de su presencia. Pide perdón y deja que Jesús gobierne tu vida. En todo caso, no se trata de ti, se trata de Dios. Él dio su vida por ti. No significa que Él te va a rescatar porque tú tienes algún problema, porque tú tienes dificultades, ¿sí? Las consecuencias van a ser la bendición de poder sacarte de todo aquello. Pero lo primero es rescatarte. Lo primero es darte vida eterna. Y lo demás dice la palabra del Señor que viene por añadidura. Entonces, si tú no lo has recibido, pide perdón y deja que Jesús gobierne tu vida. Ahora, si tú ya la has recibido, tú eres conocedor de la palabra de Dios, ¿cierto? Eh, y, y estás como indeciso, empabilado, inerte, ¿cierto? Buena noticia es el Evangelio. Es cuando Jesús murió, comienza el Evangelio. O sea, la buena noticia del Evangelio es que Jesús murió, ya nos salvó, ya tenemos rescate, ya pagó por nosotros. Ahora solamente tenemos que creer. Por eso que te digo, si tú ya le has recibido, corre, corre y cuéntale a tus familiares, a tus amigos, cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Y dile que Jesús ya pagó la cuenta. Solo tiene que creer, solo tiene que creer para que Él comience a gobernar en tu vida. ¿Lo crees? Ese es el precio. Solamente creer. No hay sacrificio, no hay manda. Sí, el Señor, si tú crees, Él comienza a vivir en tu vida y comienza a ordenar tu vida desde adentro hacia afuera para que puedas ser apto para la gloria de Dios. Te invito a que nosotros oremos. Te doy gracias, Señor Jesús, por haber pagado nuestras deudas. Gracias, Señor, porque nos has rescatado de la mano del enemigo y nos has regalado la vida eterna. Yo te pido, Señor, en este momento para aquellos que aún no han tomado la decisión que cambiará su vida para siempre y las hará merecedoras de la vida eterna solamente, Señor, por tu sacrificio, porque tú pagaste un alto precio por nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga entonces en esta mañana y nos estamos viendo. Comparta esta reflexión, comparta con aquellos que no han creído, que no todavía no. Compártalo para que de esa forma usted también sea usado por el Señor
en la predicación del Evangelio. Dios los bendiga. Una palabra al corazón.